Bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Sí, tengo por aquí, por ejemplo, Liliana Samuel de la agencia France Press. Está Liliana, adelante. Gracias. Buenas tardes. No, quería saber si, bueno, primero, a partir de ahora, que se está llegando a un acuerdo, estoy acá. No te veía. Gracias. Si lo que se está planeando para a posteriori de terminar de precisar el acuerdo, de firmar el acuerdo, es seguir adelante con un programa, tratando de buscar un programa con el FMI, o más avanzar en un programa económico para el país con las medidas que estaban planteadas. ¿Y cuáles son esos puntos del acuerdo que faltarían precisar para llegar a firmarlo y que no sea solo preliminar? Gracias. Gracias. Bien, en cuanto a los puntos del acuerdo, primero que está el acuerdo con este grupo mayoritario, y hay una cuestión en la que estamos trabajando la República Argentina y los acreedores en conjuntos, que es en el de poder incluir que la comunidad internacional adopte ciertas innovaciones en temas legales que serían positivas para el funcionamiento de los mercados de deuda soberana. Es otro punto positivo de lo que ha sido el diálogo que se estableció durante este año y que también va a dejar algo, no solo nos va a dejar algo a nosotros, sino que va a dejar algo para la economía mundial. En cuanto al programa con el FMI y lo del programa económico, primero, aquí el programa con el FMI es necesario que haya, por una razón muy sencilla. Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos establecidos. En el 2018, luego de la corrida cambiaria del mes de abril, el gobierno que nos precedió acudió al FMI bajo la expectativa de que tomar un préstamo de esa magnitud, en principio 50.000 millones de dólares que luego se extendieron a 57.000, terminaron siendo 45.000 millones el desembolso, un récord histórico de préstamo, que eso iba a generar condiciones de confianza, certidumbre, y que por lo tanto el mercado internacional le iba a volver a prestar a Argentina y a tasas más bajas, y que así Argentina le iba a poder pagar al FMI entre el 2021 y el 2023. Bueno, eso no sucedió. Por el contrario, toda la situación empeoró, y Argentina tiene una carga de deuda con el FMI entre el 2021 y el 2023 a la que no puede hacer frente. No sería prudente, no sería sensato, no sería sano para la Argentina no abordar ese problema. Así que nosotros vamos a ir, como siempre lo dijimos luego del acuerdo con los acreedores privados, a transitar el camino de buscar un programa con el FMI que sea un programa bien distinto que el anterior, que esté basado en premisas que nosotros consideramos más sensatas sobre el funcionamiento de una economía, cómo debe ser la política fiscal en un momento de recesión, cómo debe ser la política monetaria en un momento de recesión. Hacia allí avanzaremos. Y en cuanto a lo económico, y nosotros hoy en día tenemos claramente definido qué queremos, y hoy lo que estamos haciendo es administrar una situación de emergencia económica, en la cual hemos abordado de una forma rápida y decidida las consecuencias de la pandemia. Y como lo hicimos con un esquema que tiene tres dimensiones, tres partes, básicamente. Proteger a los sectores que caían en situación de alta vulnerabilidad, programas de transferencia de ingreso directa, como fue el ingreso familiar de emergencia, la extensión del AUH, la asignación universal por embarazo. Segundo, proteger el saber hacer de los trabajadores, proteger al trabajo, y proteger, tercero, la producción, con medidas como la asistencia al trabajo y la producción, que el gabinete económico ha impulsado con el trabajo de los distintos ministros, la vicejefa de gabinete, y que ha sido efectivo en un contexto muy difícil y en el que todo el mundo, la economía está cayendo, la economía mundial está cayendo muy fuertemente, nos ha ayudado a poder evitar consecuencias peores, tanto desde lo que es la tasa de pobreza, la tasa de indigencia y los niveles de empleo y desempleo. Mirando hacia adelante, estamos trabajando en el presupuesto 2021. Obviamente hay condiciones donde
de cierta incertidumbre, nadie sabe cuándo la pandemia se acaba, y como esto lo dijo el presidente de forma muy clara, nosotros lo que tenemos son objetivos concretos: generar trabajo, generar valor agregado en la economía, generar divisas para no chocarnos siempre con los problemas de falta de dólares que generan depreciaciones del peso y generan inflación. Y para alcanzar esos objetivos tenemos principios sobre cómo manejamos la economía, tenemos una estrategia económica, ¿sí? Y en cuanto a las políticas fiscales del 2021 ya se estarán reflejadas en la ley de presupuesto que en el mes de septiembre estaremos enviando al Congreso. Bien, hacemos, si no les parece mal, preguntas que no sean más de una por interrogante, ¿no es cierto?, para que podamos preguntar a las colegas, ¿sí? Fernando Meaños, de Infobae. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Quería consultarle acerca del alcance de este acuerdo que se anuncia, si tienen expectativas de que estos apoyos que han conseguido por parte de los acreedores haga que entren en práctica las cláusulas de acción colectiva. Si realmente tiene esa expectativa y, en caso contrario, ¿qué actitud adoptará el gobierno con aquellos acreedores que no ingresen al canje? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, nuestra expectativa en función del acuerdo que logramos esta madrugada es que vamos a tener una participación muy alta. Ya había habido una participación alta del grupo, del conjunto de acreedores que no era parte de este grupo mayoritario, y ahora estamos sumando el grupo más grande. Entonces, nuestra expectativa ciertamente es que se activen las cláusulas de acción colectiva y que Argentina pueda resolver su problema de deuda de una forma integral. Obviamente que seguiremos trabajando día a día desde hoy al 24 de agosto, fecha en la que cierra la oferta, para lograr ese objetivo. Tengo a Jorgelina do Rosario, de la agencia Bloomberg. Buenas tardes, muchas gracias. Lo que quería preguntar es, mencionaba que el acuerdo con la deuda no era solo una condición necesaria, sino, no resolvía los problemas, era una condición necesaria, pero que no resuelve todos los problemas. En el próximo paso hacia adelante, que es entablar negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional, ¿tiene la Argentina como paso previo la presentación de un programa económico detallado con los sectores que habría que incentivar para apostar al crecimiento? Y si es así, si puede dar algunos detalles. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorgelina. Bueno, eso refiere a la pregunta que la colega postuló antes. Si estamos pensando en presentar un PowerPoint en el que definamos acciones rígidas a las cuales nos atamos, no lo vamos a hacer, porque no consideramos que esa sea una forma prudente y conveniente de hacer política económica. Nunca funcionó. ¿Cuándo funcionó en Argentina algo así? Ya se hizo varias veces y nunca funcionó, y por razones que son claras. En un contexto como el que estamos viviendo, mantener cierta flexibilidad es fundamental para poder responder a lo que pasa en la economía. Por eso nosotros definimos objetivos y definimos principios para cómo administrar la economía, cómo manejar la economía, cómo vamos a usar los instrumentos y poder responder a las distintas contingencias que se presentan, de forma de mantener la idea de alcanzar los objetivos de generar trabajo, de generar más valor agregado, más productividad, y de poder tener un crecimiento de las exportaciones que le permita al mercado interno argentino crecer de una forma que se pueda sostener en el tiempo y que no nos quedemos sin divisas. Muy bien. Santiago Espalto, de El Cronista Comercial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Retomo un poco de las preguntas de las colegas sobre el FMI. El organismo aprobó un crédito por 57.000 millones y ya desembolsó 44.000 millones. ¿Se piensa usar algo más del crédito?
Gracias por la pregunta. Recordemos que ese programa ya no está activo. El programa Standby, que sancionaron el gobierno anterior y el Fondo Monetario Internacional, ya ha sido cancelado. Y el siguiente paso en cuanto a la relación con el FMI es avanzar en tener un programa distinto que sí refleje aquello que Argentina necesita para poder tranquilizar su economía. Ezequiel Orlando, del Destape. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Hace algunos meses atrás mostró usted en un PowerPoint los impactos que iba a tener un acuerdo con los acreedores, que eran mejores condiciones y cuando recién empezaba la pandemia y se pronosticaba crecimiento económico para el año próximo, acumulación de reservas y superávit fiscal para los próximos periodos. ¿Cómo va a impactar este acuerdo en la economía real, dada el avance que tuvo las negociaciones, dado la profundización de la pandemia y en esta situación de emergencia que tiene el país, donde se aplica IFE, ATP? Bueno, gracias por la pregunta. Consideramos que obviamente el acuerdo va a ayudar y ya se está viendo, pero por supuesto que digo, está abierto esto hasta el 24 de agosto y hay que seguir trabajando, pero va a dar un marco de mayor certidumbre, va a permitir, le va a dar al Estado condiciones de alivio de finanzas públicas más sanas, que le permita llevar a cabo las políticas públicas que el desarrollo económico y social requiere. Nos va a ayudar también a fortalecer la posibilidad de tener crédito a tasas más accesibles en pesos, porque resolver el problema de los dólares ayuda a la estabilidad cambiaria, y la estabilidad cambiaria es buena para el desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos. Y también va a beneficiar a aquellas empresas del país que tienen actividades más transnacionales y que tienen acceso a financiamiento en moneda extranjera. Les va a permitir acceder a ese financiamiento a un costo más bajo. De modo que sí, consideramos que esto es una noticia positiva. Bien, Francisco Jueguen, del Diario de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle acerca de cuál es el valor presente neto a tasa de descuento del 10% en el que finalmente se llegó a un acuerdo, y particularmente sobre el alivio. Usted habló de los primeros 8 años, pero a partir del 8º año, ¿es sustentable en base a sus propios principios? Gracias, Francisco. Sí, es sostenible. Hemos dicho que habíamos hecho el máximo esfuerzo que podíamos hacer, pero que más allá no íbamos a ir. Y eso fue lo que hicimos. Justamente lo que se logró en estas negociaciones del fin de semana es poder cumplir con aquello que habíamos dicho, que es que Argentina no ofreciese nada más en términos de intereses ni del capital adeudado. No hubo ningún cambio en los cupones, la tasa de interés que pagan los bonos, ni en el capital, sino que lo que se hizo fue cambiar fechas de una manera que les aumenta el valor presente neto a los acreedores y por lo tanto es más valioso para ellos, y que a nosotros nos permite cumplir con el criterio de sostenibilidad. El cambio más importante que se hizo fue que en vez de pagar en los meses de marzo y de septiembre cada año, se paga en los meses de enero y de julio cada año, que es el mismo año presupuestario para nosotros, pero tiene valor para los acreedores. Pudimos encontrar esa intersección y bueno, y finalmente celebrar un acuerdo, y a ellos les da un aumento de valor presente neto de 1,3 puntos sobre aquello que nosotros habíamos ofertado con el esquema de pagar en marzo y en septiembre. Bueno, les agradezco a todos, en nombre del ministro, por supuesto, y del gobierno argentino. Y buenas tardes, que anden muy bien, gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias.